Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a revisar el día de hoy las actividades que quedaron propuestas de variaciones porcentuales. Recuerden que ya habíamos visto un resumen antes, hace dos clases de porcentajes. Bien, más que nada cómo podemos representar porcentajes, cómo podemos realizar cálculos. Y en la clase anterior, ¿cierto?, vimos algún ejemplo de variaciones porcentuales, que en el fondo es aplicar correctamente qué porcentaje es el que tenemos que poder calcular finalmente para poder responder a las preguntas que se planteen en algún problema. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio propuesto. Bien, para resolver esta serie de problemas vamos a utilizar de las distintas formas que vimos, ¿cierto? Recuerden que vimos para calcular porcentaje dividir por 100 y multiplicar por el valor del porcentaje. O al revés, que multiplicar por el porcentaje, dividir por 100. También vimos multiplicar por un número decimal. Vimos también la proporcionalidad que ocupamos en la tablita. Así que vamos a ir utilizando algunas de esas estrategias que nos van a facilitar de mejor manera los cálculos. Bien, el primer problema dice lo siguiente. Debido a una sequía, las verduras experimentaron un alza en sus precios, con lo que el IPC sufrió una variación del 2% entre febrero y marzo. Si una familia gastó 60.000 pesos en verduras durante febrero, ¿en cuánto aumentará su gasto en marzo si se mantiene el consumo de verduras? Recordemos que el IPC, bien, el índice de precio al consumidor, es un indicador económico que mide las variaciones, cierto, mes a mes de los precios de la canasta familiar conformada por ciertos bienes y servicios. Ya, ahí son hartas cosas en realidad, lo que uno gasta en supermercado, en transporte, por ejemplo, incluso en entretenimiento. Ya, esas variaciones no siempre los precios de, ya sea de algún servicio o de algún producto todos los meses durante el año es el mismo. Puede haber algunas variaciones, y qué mejor ejemplo que el tema de las verduras y las frutas. Va a depender, por ejemplo, de cómo esté el clima, la estación, ya que no siempre es el mismo valor. Hay veces que, por ejemplo, los limones están más baratos en cierta temporada. Entonces, hay una serie de factores que influyen en eso. Una de esos es el IPC. Entonces, comencemos con el primero. Ya, acá vamos a hacer una representación primero pictórica de lo que en el fondo estamos visualizando para este problema. Ya, recuerden que vamos a comenzar siempre con el todo, que corresponde, cierto, al 100%. Tengo acá el 100%, y corresponde, cierto, al total de algún producto depende del contexto. En este caso estamos hablando, cierto, del gasto familiar en verduras durante un determinado mes. Entonces, ese todo, ya siempre gasta 60.000 esa familia, corresponde al 60%. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Va a haber un incremento. Entonces ahora ya no voy a tener un 100%, sino que voy a tener que agregarle un poco más. ¿Ya? Ahora, el IPC puede ser positivo o negativo. Negativo a veces ocurre, es poco común, pero ahí generalmente hay una baja después de los precios. Cuando es positivo se considera como un alza. Entonces voy a agregar ahora, ya, un 2%. Igual está desproporcionado, pero es para poder ir escribiendo. Entonces voy a tener un 2% que corresponde, cierto, a la variación del IPC. Bien, ahora me preguntan, ¿cuánto aumentará su gasto? Aumentará su gasto en marzo si se mantiene el consumo de verdura. Entonces, en febrero gastaba 60.000 y en marzo, como hay una variación de un mes a otro de un 2%, ya acá vamos a tener que ver lo siguiente. Acá hay un error. Perdón. Estaba buscando este valor. Ya, el 100% corresponde a los 60.000, que es el gasto en verduras. Bien, entonces ahora hubo un incremento del 2% que corresponde al IPC. Entonces, si se dan cuenta cuánto es lo que se va a gastar de más en marzo, va a ser, esto es lo que gasta siempre normalmente.
Pero esta porción que está acá es lo que va a gastar de más. Eso es lo que va a aumentar su gasto. Sigue siendo 60.000, pero va a aumentar un poco más. Entonces lo que tenemos que hacer es ver, ¿cierto?, qué porcentaje vamos a tener que calcular para responder a esta pregunta. Y si se dan cuenta, acá, ¿cierto?, el incremento corresponde a un 2% del gasto mensual. Entonces, lo que tenemos que hacer en el fondo es calcular el 2% del gasto mensual, que en este caso es de 60.000. Ahora, esa es la respuesta en realidad. Lo que tenemos que calcular es el 2% finalmente de 60.000, porque ese va a ser el incremento. Ahora, ¿cómo puedo calcular ese 2%? Puedo ocupar algunas de las distintas estrategias que ya vimos. Yo por lo menos voy a ocupar en algunos casos, para andar más rápido, lo que es expresar este porcentaje como un número decimal. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Recuerden que el 2% corresponde, ¿cierto?, el 2% es equivalente a tener 2 partes de 100. Ahora, si lo expreso como decimal, recuerden que para expresar como decimal simplemente tengo que hacer acá la división, y cuando uno divide por 10 por 100 es simple porque uno corre los ceros simplemente a la izquierda, y esto me quedaría, correría la coma, como tengo dos ceros, dos veces a la izquierda, 0,2, 0,02. Entonces va a ser 0,02. Entonces el 2% es equivalente a 2, ¿cierto?, centésimos, y es equivalente, ¿cierto?, a 0,02 o 2 centésimos. Entonces vimos, ¿cierto?, que la estrategia para hacer los cálculos de porcentaje cuando tenemos, en este caso, decimales, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar el valor del total, que es 60.000, lo tenemos que multiplicar por el porcentaje, ¿cierto?, pero asociado al número decimal, que es 0,02. ¿Ya? Que en el fondo esto es lo mismo que multiplicar por 2 y después dividir por 100. Ahí hay dos operaciones, pero acá yo estoy haciendo solamente uno. Porque en el fondo eso de dividir por 100 y multiplicar por 2 es lo mismo que transformar esto a número decimal. Entonces yo voy a ocupar la multiplicación por el número decimal que corresponde al porcentaje. Ojo con eso. Ya, entonces, si hacemos el cálculo, ya eso sería, ¿cierto?, 1200. Bien. Ahora, ustedes ya se supone que saben hacer el cálculo de números decimales, así que yo voy a colocar el resultado directo, porque si no vamos a demorar mucho y vamos a ocupar mucho espacio. Entonces, la respuesta sería: ¿en cuánto aumentará su gasto en marzo si se mantiene el consumo de verduras? Entonces aumentará en 1200. Estamos hablando obviamente del gasto. Bien, continuamos. Entonces la clave es saber finalmente qué porcentaje es el que tengo que calcular. De ahí vamos a ver de qué forma pueden calcular. Bien, vamos al siguiente. Vamos a ver lo del IPC. También, ¿cierto?, del ejemplo anterior. En una empresa reajustan anualmente el sueldo de sus trabajadores de acuerdo a la variación del IPC. Si el IPC fue de un 5,2%, ¿cuál será el nuevo sueldo del trabajador que ganaba 550.000? Entonces, acá de nuevo el tema del IPC va, como es positivo, quiere decir que va a haber un reajuste. Si yo ganaba normalmente un sueldo que corresponde al 100%, porque ese es su sueldo real, en cuanto a valor corresponde, ¿cierto?, a 550.000. ¿Ya? Eso corresponde al sueldo.
al sueldo, sin reajuste. Pero ¿qué pasó? Hubo un reajuste del 5,2%. Nuevamente, al igual que el ejemplo anterior, hubo un incremento del 5,2%. 5,2%. Que corresponde al IPC, al reajuste. Me preguntan ahora cuál será el nuevo sueldo del trabajador. Entonces, ese nuevo sueldo, si ustedes se fijan, ¿en qué consiste ese nuevo sueldo? Va a ser el sueldo que tenía normalmente, pero se le va a agregar, ¿cierto?, este reajuste. Entonces, el nuevo sueldo corresponde a todo esto, que lo voy a representar con otro color. Ya, el nuevo sueldo correspondería, ¿cierto?, entonces a esto que está en rojo. Entonces, lo que está en rojo corresponde, ¿cierto?, al sueldo reajustado. Si lo veo como porcentaje, el sueldo reajustado incluye, ¿cierto?, este 100% y le agrega el 5,2%. Entonces, si se dan cuenta, en cuánto porcentaje correspondería al 105,2%. Entonces, ese es el porcentaje que tengo que yo calcular respecto del total. Bien. Entonces, esa es la variación porcentual para este caso. ¿Ya? Le insisto, acá hay que saber calcular porcentaje, pero ¿qué porcentaje es el que tengo que calcular? Esa es la clave en octavo año. Ahora vamos a ocupar la segunda estrategia, que es la que habíamos ocupado, ¿cierto?, en las clases anteriores, que es el de la proporcionalidad. Recuerden que una proporción es comparar dos cantidades. En este caso voy a comparar los montos con los porcentajes. Entonces primero empecemos con el 100%. El 100% corresponde al todo, a lo que tenía normalmente, antes. ¿Ya? Y eso es 550.000. ¿Ya? El 100%. ¿Qué es lo que yo necesito calcular? Necesito saber el sueldo ahora reajustado, que es todo esto. Si lo veo en cuanto a porcentaje, corresponde, ¿cierto?, al 105,2%. Y eso es lo que quiero calcular. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Recuerden que para calcular ese valor desconocido, como estoy hablando de una proporción, hay una igualdad. Comparo el monto con el porcentaje, y acá también el monto con el porcentaje, y tiene que haber una igualdad. ¿De qué manera se manifiesta esa igualdad? Tiene que cumplirse que si multiplico cruzado, me tiene que dar exactamente el mismo valor. Pero en este caso, yo la estrategia que les comuniqué, ¿cierto?, era multiplicar los números que están cruzados y dividir por el que está libre. Entonces sería 550.000 por 550.000, perdón, por... me quedó feo eso. Por 105,2 dividido 100. Y eso, cierto, me daría el nuevo monto. Ahora, pueden ocupar esa estrategia o como la que ya habíamos ocupado antes del número decimal. Ustedes, cierto, eligen. Lo importante, le insisto, es que sepan qué porcentaje tienen que calcular. Y eso me da un valor de 578.600. ¿Ya? Entonces la respuesta ¿cuál va a ser la respuesta, creen ustedes? Porque tenemos que darle sentido a los números. Ese número que calculamos corresponde, ¿cierto?, al nuevo sueldo. Entonces la respuesta, por lo tanto, el nuevo sueldo, será de 578.600. Bien.
Entonces, si se dan cuenta acá es lo mismo, ver finalmente cuál es el porcentaje que yo necesito calcular. Y ahora, ¿de qué forma lo calculo? Va a depender netamente de lo que ustedes, ¿cierto?, dominen más, cuál es de las 4 estrategias más fácil. Vamos con el siguiente. Dice, una pizzería está de aniversario y ofrece todas las pizzas con un 30% de descuento. Si una pizza familiar tiene un precio de 11.350 y la mediana cuesta 8.490, ambos precios, ¿cierto?, sin descuento, ¿cuánto dinero pagará una persona que compre una pizza familiar y 2 medianas? Ya, entonces acá tenemos que ver, ¿cierto?, cuál es el precio real que tienen estos productos y cuánto sería con descuento. Entonces vamos a tener que hacer un paralelo. Vamos a colocar acá el precio real. Ya, y acá vamos a tener el precio con descuento, que lo voy a abreviar así, descuento. ¿Ya? Ahora, el precio real es lo que tendría que pagar esta persona sin los descuentos. Tengo que saber cuál es el precio real. Entonces, lo que va a llevar esta persona, ojo, van a ser una pizza familiar y 2 medianas. Entonces, lo que va a llevar va a ser una pizza familiar, que es un valor de 11.350, más 2 pizzas medianas que tienen un valor, ¿cierto?, de 8.490. Ese es el valor que, si calculo todo esto, sería el valor que tendría que pagar la persona sin los descuentos, el valor real. Bien, y si hacemos esa operación, nos daría, ¿cierto?, un valor de 21.150. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con el descuento? Acá hay que tener cuidado. Como hay un 30% de descuento, ese 30%, lo importante que me dice acá es que todas las pizzas. Todas las pizzas. Entonces, si yo llevo una cierta cantidad de pizzas, ya sea medianas finalmente, todas tienen el mismo porcentaje de descuento. Entonces lo que podría hacer es, como ya sé cuál es el valor que voy a pagar sin el descuento, ya voy a calcular simplemente hacerle, ¿cierto?, el 30% de descuento a este valor. Ya, porque eso en el fondo va a ser, las pizzas tienen el mismo descuento. Entonces, si yo sumo estos valores, finalmente puedo hacer los porcentajes por separado o todo junto, pero acá en este caso no afecta nada, así que lo puedo hacer todo junto. Ahora, ¿cómo represento esto? Ya con descuento va a ser lo siguiente. Miren. Acá voy a representar el todo, que vendría siendo el gasto de real sin el descuento que llevaría esta persona. Entonces eso corresponde al 100%. ¿Bien? ¿Cuál es ese valor? Corresponde a todo eso. 21.150. Ese es el monto. ¿Qué es esto? ¿Ya? Esto es el precio real. Pero a mí me dicen que hay un 30% de descuento. Ese descuento, ese 30% quiere decir que a mí me lo regalan, entre comillas. Entonces, lo que voy a hacer es representar acá, si se dan cuenta aquí tengo la mitad, el 30% va a ser este de acá. Entonces, de todo el monto que yo tendría que pagar, que es este, hay una parte que me la van a regalar a mí, que es esta, que es un 30%. Eso vendría siendo el descuento. ¿Ya? Ahora, acá me están preguntando cuánto es lo que voy a pagar. ¿Cuánto dinero pagará una persona? Entonces, si este es el valor real y esto a mí me lo regalan, lo que voy a tener que pagar yo simplemente es la diferencia. Es decir, esto, que lo voy a hacer con este color. Entonces, esto que está en rojo corresponde finalmente el precio a pagar.
Ya, esto va a ser el precio con descuento. No, el precio a pagar, perdón. Precio a pagar. Hay un espacio, pero ya. ¿Qué porcentaje sería? Entonces veamos, si aquí yo tengo el 100%, ya, pero esto no lo voy a tomar en cuenta porque me lo regalan, entonces yo necesito solamente esto, que es la diferencia. Si aquí tengo 100 y le quito el 30%, lo que me queda, cierto, finalmente es el 70%. Entonces esa es la clave, saber finalmente cuál es el porcentaje que tengo que calcular. Esa es la variación porcentual. Para responder esta pregunta me interesa saber un porcentaje. ¿Cuál? Es solamente lo que yo voy a pagar. Esto no me interesa. Me podrían preguntar, eso sí, ¿cuánto fue el dinero que se va a ahorrar esta persona? Ahí sería esto. Pero no, la pregunta es ¿cuánto es lo que voy a pagar? Entonces esto. Entonces, para realizar los cálculos, tenemos que ver, ¿cierto?, algunas de las distintas maneras que vimos. ¿Ya? Entonces acá, por lo tanto, el dinero a pagar corresponde al 70% del precio real. Ahora, ¿cómo calculo ese 70%? Entonces, el 70% de ese monto, 21.150. Entonces acá, o lo pueden expresar como decimal, vamos a ver la otra forma, que es, en el fondo, como calculo 70% de 21.150. Primer paso era dividir por 100 y después multiplicar por el porcentaje. Entonces el 21.150 lo voy a dividir por 100. ¿Ya? Y eso me da acá, ¿cierto? Cuando uno divide por 100 simplemente se va corriendo la coma hacia la izquierda dos veces. Me quedaría 1, 2, 211,5. Entonces el primer paso era dividir por 100, listo, y el segundo paso era multiplicar por el porcentaje este resultado. Entonces sería 211,5 y eso lo multiplico por el valor del porcentaje, que es 70. Y eso me da como resultado 14.805. Bien, entonces esa sería la respuesta. La persona pagará, ahora el símbolo de peso, ¿cierto? 14.805 pesos. ¿Ya? Nuevamente acá la forma de cómo calcular el porcentaje, usted ocupa la tablita, ocupa el número decimal, o pueden ser que multipliquen el número y divida por 100. Cualquiera de las cuatro estrategias, ustedes son libres de elegir la que más le acomode. Ya, sigamos entonces. Bien, dice, una persona tiene un sueldo líquido de 300.000 pesos. Si el sueldo bruto se lo aumentan en un 5%, ¿cuál será el nuevo sueldo líquido? Ya, recuerden que el sueldo bruto corresponde al sueldo real que tiene el trabajador y el sueldo líquido corresponde a ese sueldo menos los descuentos, que tiene que ver ahí la AFP, ¿cierto? Y también lo que es en salud. Ahora, como eso incluye todo, si yo aumento un 5% el sueldo bruto, también voy a aumentar un 5% lo que es el sueldo líquido, porque está todo incluido dentro de lo mismo. Entonces, veamos, ¿cierto?, la representación. Porque una forma sería hacer el aumento al sueldo bruto, pero tenemos que saber cuánto es ese sueldo bruto.
y de ahí hacerle el descuento al sueldo líquido, pero ahí vamos a embromar mucho. Ya, entonces, el 100% corresponde, ¿cierto?, a el sueldo bruto. Al sueldo bruto, que no sé qué monto es. Y yo sé que el sueldo líquido corresponde acá tengo el sueldo líquido. En cuanto a porcentaje, acá corresponde al 80%, porque acá tengo los descuentos, que lo voy a hacer con otro color. Descuentos. Y acá yo tengo un 20%. Ese 20% corresponde a el 13% de AFP y 7% de salud. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el sueldo bruto y le quito los descuentos, tengo este sueldo líquido que corresponde al 80%. Voy a cambiar esto, que es el 80%. Y en cuanto a monto, corresponde a los 300.000. Esa es la situación en realidad. Ahora, ¿qué me dicen? Si yo incremento esto en un 5%, también voy a estar incrementando ese 5% al sueldo líquido. Entonces, para no hacer tantos cálculos, lo que tengo que hacer es simplemente calcular directamente ese aumento en el sueldo líquido. Entonces, el sueldo líquido corresponde a 300.000. Entonces aquí me está interesando solamente el sueldo líquido. Ese va a ser como mi 100%, porque yo voy a trabajar sobre ese sueldo, sobre el aumento. Entonces, este sueldo también va a haber un incremento de un 5%. Entonces, si el 300.000 pesos para este caso corresponde a mi sueldo, vendría siendo el 100%, ya el sueldo bruto yo tengo que aumentarlo en un 5%. Entonces tendría que calcular el 105%. Ya, entonces ahora 300.000. Vamos a hacer la tablita. Ya tengo el monto y tengo porcentaje. Ese 300.000, ojo, va a ser si viene siendo acá el 80%, pero yo voy a trabajar solamente sobre el sueldo líquido. Entonces, para este caso, como yo les dije que se aumenta un 5%, también sería al sueldo bruto, también sería al sueldo líquido. Entonces, voy a considerar este como mi 100%, porque me interesa solamente el sueldo líquido. Si hay un aumento del 5% al sueldo bruto, también lo hay al sueldo líquido. Entonces tengo el 100%, yo quiero saber cuánto es el nuevo sueldo, que vendría siendo el 100% más el 5%. Entonces sería un 105%. ¿Cuánto es eso? No lo sé. Tengo que calcularlo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Multiplico cruzado y dividido por el que está libre. Entonces sería 300.000 por 105 y divido por 100. Eso me da un valor
de 315.000. Entonces, ¿cuánto será el nuevo sueldo líquido? Será de 315.000. Bien, ¿qué probablemente hayan hecho ustedes? Que primero hayan sacado cuánto es el sueldo bruto, hacerle después el reajuste y después sacarle el sueldo líquido, van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Ya, acá tenemos este ejercicio, está un poco más largo, que me dice lo siguiente. Acá, ¿cierto? Va a haber un aumento mes a mes. Dice, en enero el precio de un producto aumenta un 10%. En febrero, un 20% sobre el nuevo precio, es decir, sobre el precio de enero. Y en marzo se incrementa otro 20% sobre el precio del mes anterior, es decir, sobre febrero. Si el precio del producto en diciembre era de 54.000 pesos, ¿en qué porcentaje aumentó en marzo con respecto a diciembre? Ya me están preguntando qué porcentaje. Entonces veamos, primero empecemos en diciembre. En diciembre había, ¿cierto?, un precio real de 54.000. ¿Qué pasó en enero? En enero aumentó un 10%. ¿Cuánto es? No lo sé. ¿Qué pasó en febrero? En febrero también aumentó, pero esta vez un 20%. Y en marzo también aumentó un 20%. Entonces aquí tenemos que ir viendo qué sucede mes a mes. ¿Ya? Comencemos primero entonces con enero. ¿Qué pasó en enero? En enero hubo un incremento del 10%. Es decir, lo que había en diciembre, en enero después aumentó 10%. Entonces en enero sería cierto el valor de febrero, que es, perdón, el valor de diciembre. Sería diciembre más el 10%. Es decir, en diciembre son 54.000 más el 10%. Ahora, ¿cómo represento eso? Yo sé que el 54.000 es mi 100%. Entonces yo le voy a agregar un 10% más. Voy a tener el 100% y le agrego un 10%. En total, ¿cuánto tendría en porcentajes? Sería, ¿cierto?, un 110%. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el 110% de febrero, perdón, de diciembre, que es 54.000. Ahora, ¿cómo lo calculo eso? Yo lo voy a calcular con decimales para dar más rápido. Ustedes ocupan como quieran. Ya, entonces va a ser 54.000 y lo voy a multiplicar por este valor del porcentaje, pero expresado en número decimal. Y ahí lo que tengo que hacer simplemente es el porcentaje y dividirlo por 100. Entonces sería, corro la coma 1, dos veces, sería 1,1. 1,1. ¿Ya? Entonces, eso me da como resultado 59.000 no voy a hacer acá abajo mejor. Eso es 59.400. Ya. Ahora, si ustedes ese 110% lo calculan o con la tablita o multiplicando por 110 y dividiendo por 100, van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Yo solamente estoy ocupando este número, lo expreso como un número decimal,
porque es más fácil, porque simplemente hago un solo cálculo, que es multiplicar. Ya, veamos qué ocurre ahora entonces con el mes que viene. El mes que viene es, ¿cierto?, febrero. ¿Qué pasó en febrero? Va a ser enero, porque es el mes anterior, más el 20%. Entonces, ¿cuánto fue en enero? 59.400. Le voy a aumentar, ¿cierto?, un 20%. Es decir, tengo que, si esto era el 100% en febrero, ahora yo le agrego un 20%, en cuanto a porcentaje lo que voy a tener va a ser ese 100% más el 20%, voy a tener un 120%. Eso es lo que necesito calcular, porque se incrementó 20% más. 120% del sueldo de enero, que es 59.400. ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Lo mismo, voy a multiplicar el número por el número decimal que corresponde a este porcentaje. Y eso siempre, porque simplemente divido por 100. 1, 2, tendría la coma ahí, sería por 1,2. Y eso da como resultado 64.800. Bien, veamos qué ocurre con el otro mes, con marzo. Entonces, en marzo, ¿qué ocurrió? También hubo un aumento. En marzo va a ser un 20% del mes anterior, es decir, febrero más un 20%. ¿Cuánto fue febrero? 64.800 más el 20%. Y la misma historia. Si yo quiero calcular este aumento, sería el 100% que corresponde al mes anterior más el 20%, estamos hablando de un 120% nuevamente. De 59.400. Perdón, de este número. 64.800. Entonces lo mismo, voy a multiplicar este número por el decimal que corresponde a este porcentaje. 64.800 lo multiplico por 1, 2, coloco la coma acá, ¿cierto? Sería por 1,2, igual que este caso. Y eso sería ya, no, aquí hay un error, chiquillos, perdón, 59.400. Sí, acá hay un error. Ese 1,2 lo hice respecto a este. Y hay que estar muy concentrado. 71.280. Entonces ese va a ser el valor que voy a tener que colocar acá. $71.280. Bien, entonces ¿cuánto es eso? Serían 85.536. Ya, entonces me están preguntando en qué porcentaje aumentó en marzo respecto a diciembre. Ya, entonces yo tengo que calcular cuánto es el aumento. Vamos a calcular el aumento. El valor, sí, sin el porcentaje, y después tenemos que calcular. El aumento va a ser el valor corresponde al valor final, ya, menos el valor inicial. Ya, porque eso va a ser el aumento. Yo tenía un valor al inicio
hice varias modificaciones hasta que llegué a un valor final. Esa diferencia corresponde a lo que finalmente aumentó. Entonces el valor final son 85.536 menos el valor inicial, que son 59.400. Perdón, 54.000. Y eso me da un valor de 31.536. Entonces eso fue lo que aumentó. Si se dan cuenta, aumentó bastante. Primero tenía 54.000. Después lo que tengo, ¿cierto? Es 85.536. El aumento fue esto. Entonces me están preguntando en qué porcentaje aumentó en marzo con respecto a diciembre. Esto es marzo y esto es diciembre. Todo esto aumentó, pero ahora yo tengo que expresar esto en porcentaje. Y para eso vamos a ocupar la tablita, para poder hacer bien el análisis. Entonces primero tenemos acá los montos y tenemos el porcentaje. Primero partamos con el monto inicial, que son 54.000, que corresponde al total, al 100%. ¿Qué ocurrió? Hubo un aumento. ¿Cuánto fue el aumento? Este valor, 31.536. ¿Qué porcentaje es? No lo sé. Entonces, para calcularlo, simplemente tengo que hacer, ¿cierto?, lo que ya hemos visto antes. Multiplicamos cruzado, 31.536, lo multiplicamos por 100 y dividimos por el número que está libre, que son 54.000. Y eso nos da un valor de 58,4. Ya, y estos porcentajes, porque me dicen qué porcentaje aumentó marzo respecto a diciembre. Entonces la respuesta aumentó en un 58,4%. Bien, esa sería la respuesta. Vamos al siguiente. Bien, acá lo más probable es que hayan demorado mucho. Si se dan cuenta, chiquillos, hemos demorado harto porque es problema. Los problemas siempre hay que analizarlo un poco más. No es como hacer un cálculo directamente. Ya. Vamos al siguiente problema. Dice: José observa las ofertas que promocionan dos supermercados. Ahí tenemos el supermercado 1 y el 2. Me preguntan, ¿en qué supermercado conviene más comprar 6 paquetes de fideos? 6 paquetes de fideos. Justifica. Ya, eso es lo primero. Después, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje de descuento al comprar 6 paquetes de fideos en cada supermercado? Ya, entonces, para la letra A, comencemos. Veamos el Super 1. El supermercado 1. ¿Ya? Me preguntan en qué supermercado conviene más comprar los 6 paquetes de fideos. Entonces, veamos qué valor me sale comprar 6 paquetes de fideos en cada uno de los supermercados con la oferta. Entonces, tenemos en el supermercado 1. Yo quiero llevar 6 paquetes de fideos. ¿Qué dice en el supermercado 1? Esta es la oferta. Perdón. Si yo llevo 3, esa es la oferta. Por cada 3 paquetes yo pago 1.150. Entonces, si yo llevo 6 paquetes, en el fondo voy a tener que el doble de esto. Entonces, en 6 paquetes corresponde a 2 veces la promoción. 2 por 1.150. ¿Ya? Entonces 6 paquetes
corresponde, ¿cierto?, a 2 por 1150. Eso vendría siendo 2300. ¿Ya? Veamos qué ocurre con el supermercado 2. Y aquí tengo entonces el supermercado 1. Ahora vamos a hacer el super 2. Quiero saber nuevamente cuánto es el valor que se va a pagar con esta oferta. Ya, el supermercado 2, entonces acá ya me dicen que si llevo 6 pago 5. Entonces si llevo 6 paquetes, entonces tengo que pagar 5, porque es el precio normal. Si se dan cuenta, en ambos supermercados el mismo precio. Va a ser 5 por 4.50. ¿Ya? Entonces 6 paquetes en el fondo, que hacemos esa multiplicación, corresponde a 2250. 2250. ¿Ya? Entonces aquí tengo precio y aquí también tengo precio. Ahora, ¿en qué supermercado me conviene comprar? Es claro, ¿cierto?, que tengo que comprar en el segundo. ¿Por qué? Porque me sale 50 pesos menos. No lo voy a escribir, pero es básicamente eso, por un tema de espacio. Ya, veamos qué ocurre ahora en el B. Tengo el B. Ya, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje? Está preguntando por el porcentaje de descuento al comprar 6 paquetes en cada supermercado. Ahora veamos cuánto tendríamos que pagar en cada supermercado, el precio normal. Como en cada supermercado el precio normal por cada producto era el mismo, entonces gastaría lo mismo en ambos supermercados si pagara sin promociones. Entonces el precio normal en ambos supermercados es 2 puntos. Yo quiero llevar 6 paquetes de fideo y cada uno en ambos supermercados, ¿cierto?, sin oferta, es 450. Por 450. Y eso me da un valor de 2700. Entonces, si se dan cuenta, en el primer supermercado yo me ahorré 400 pesos. Bueno, ahí tengo que hacer la diferencia, me están pidiendo eso. ¿Cuánto es el porcentaje aproximadamente de descuento? Entonces veamos qué ocurre en el supermercado 1. Super 1. ¿Qué tengo en el supermercado 1? Yo quiero saber cuál fue finalmente el descuento. Sería el precio normal menos el precio, pero con descuento. Entonces el precio normal son 2700. ¿Y cuánto pagué en el primer supermercado con el descuento? 2300. Y eso me da como resultado, ¿cierto?, 400 pesos. Ese finalmente es el descuento. ¿Ya? Ahora yo tengo que saber qué porcentaje es este número respecto al total. Que es, ¿cuánto es lo que hubiese pagado normal? 2700. Entonces, para saber qué porcentaje un número de otro, ahí sí me acomoda siempre normalmente ocupar la tablita. Entonces vamos a hacer la tablita. Tenemos monto, porcentaje. Bien, entonces me dicen que 2700 es el valor real
que corresponde, ¿cierto?, al 100%, porque aquí no hay ningún descuento. ¿Ya? Ahora, 400 pesos, que es el descuento, no sé qué porcentaje es. Entonces tengo que calcularlo. Sería 400 por 100 dividido 2700. Y eso es 14,81. Como es aproximadamente, dice aproximadamente, es el símbolo de aproximado es así. Es un 15%. ¿Ya? Veamos ahora qué ocurre con el supermercado 2. Tenemos el Super 2. Ya, aquí lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener un precio normal. Precio normal. Menos el precio con descuento. Entonces el precio normal son 2.700 y con descuento finalmente quedé en el supermercado 2 con 2.250 pesos. Entonces si hacemos esa diferencia, me queda, ¿cierto?, que 2.700 menos menos 2.250 son 450. ¿Ya? Ese es el descuento, lo que me ahorré en el segundo supermercado. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que saber qué porcentaje es este número respecto al total. Y hacemos lo mismo que en esta tabla. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tenemos monto y tenemos porcentaje. El valor real son los 2.700, que corresponde a mi todo, que es el 100%. El descuento, que son 450, no sé qué porcentaje es, entonces tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Lo mismo delante, multiplicamos cruzado y dividimos por el que está libre. Y esos 16,6 aproximadamente entonces son 17%. Entonces esa sería la respuesta. Bien, la idea es que vayan comparando con lo que ustedes hicieron. Y ojo, tienen que hacer obviamente sus desarrollos porque muchos están enviando las actividades solamente con las respuestas que están atrás en el libro, así que eso no corresponde. Bien, y el último problema. Ya, este problema es un poquito complejo en realidad de analizar, así que necesito que estén bien atentos. Ya, dice, Felipe realizó las siguientes inversiones. Primero abrió una cuenta bancaria con la mitad del capital. Luego gastó el 25% de lo que quedaba en un viaje de vacaciones. Por último invirtió 3.600.000 en una empresa de tecnología. Si al final se quedó con 2.400.000, responde. ¿Cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa? ¿Cuánto dinero tenía Felipe antes de salir de vacaciones? Y acá hay mucha información y las preguntas no son tan fáciles de analizar, así que primero vamos a hacer lo siguiente, de hecho. Primero, esta persona tenía un dinero que es un capital. ¿Ya? Que va a corresponder, ¿cierto?, al 100%. No sé cuánto es ese monto, porque no me lo dan, pero ese es el capital. ¿Qué pasó? Abrió una cuenta bancaria con la mitad de ese capital. Entonces, la mitad, ya lo voy a representar con otro color. La mitad estaría por ahí aproximadamente. Ya, acá yo tengo el 50%.
Y ese que corresponde a la cuenta bancaria. La cuenta bancaria. Ya, no sé cuánto es eso. Después, ¿qué me dice? Luego gastó un 25% de lo que quedaba en un viaje de vacaciones. Entonces, si esto ya lo ahorró, esta plata ya no me interesa porque lo ahorró, le quedaba esta parte de acá, que es también el 50%. Y el 25% acá tienen que saber manejar igual entre porcentaje y fracción irreductible. Ya, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. El 25% corresponde, ¿cierto? 25 parte de 100. Y si lo veo de forma bien simplificada, puedo simplificar acá por 25 y equivalente a un cuarto. Entonces, cuando me dicen que gastó 25% de lo que queda, es decir, 25% de esto en vacaciones en su viaje de vacaciones, quiere decir que en el fondo el 25% es la cuarta parte, es decir, la cuarta parte de lo que había acá. Entonces lo que tengo que hacer acá son divisiones. Ya, ahí tendría el 50% si lo divido en la mitad de lo que quedaba. Ojo, estamos analizando ahora este método porque esto es lo que quedaba. Lo voy a hacer con azul simplemente. Ya, ese vendría siendo el 50% y el 25% es la cuarta parte. Ahí está. Entonces, este 25%, que lo voy a hacer con otro color, ese 25% es de lo que quedaba. Ojo, esto le queda el 25, la cuarta parte de esto. Corresponde a vacaciones. Vacaciones. Ya, vacaciones. No sé qué porcentaje es respecto al total. Ya, yo sé que es 25%, pero de esto nomás. Ahora, ¿cuánto es del total? Lo podríamos sacar también, pero ahí vamos a ver si es necesario hacer. Ya, entonces hasta aquí, hasta el momento vamos bien. Me dice el 25% de lo que queda en un viaje de vacaciones. Listo. Por último, invirtió 3.600.000 en una empresa de tecnología. ¿Ya? Y al final se quedó con 2.400.000. Entonces, partamos de nuevo. Tenía un capital inicial y la mitad de ese capital lo puso en una cuenta bancaria. Entonces él se quedó con la otra mitad. ¿Ya? Esto ya no me interesa porque está en la cuenta. Ahora, esa cuenta bancaria, la cuarta parte de esa parte es vacaciones. Después, ¿qué ocurrió? Le quedaba este dinero. ¿Qué hizo con ese dinero? 3.600.000 se fueron para una empresa de tecnología y se quedó con 2.400.000. Ahora, estos montos yo no sé qué porcentaje corresponden acá, pero lo que sí sé es que todo esto que está acá corresponde a estas dos cosas, a los 2.400.000 y a los 3.600.000. Así que lo voy a escribir acá con otro color. Ya, y esto que tengo acá, todo esto, lo que está en negro, lo voy a escribir acá. Lo que está en negro corresponde a los 3.600.000 ¿ya? Más los 2.400.000. Y eso me da todo 6 millones. Ya, esa es la información que tenemos hasta el momento. Ya. No sé qué porcentaje es este tampoco. Ojo, este 25% es respecto a esto nomás, pero respecto al total no sé qué porcentaje es. Entonces, analicemos las preguntas ahora. Me dice, ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa? Antes de invertir en la empresa. Entonces, acá tenemos la empresa.
todo esto que está aquí en negrito. Esto corresponde a la empresa, a la inversión y lo que le quedó, 2.400.000. Entonces me preguntan cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa. Es decir, me interesa esto, porque esto ya lo depositó, ya que corresponde al 50%. Al 25%, sí, al 50% del capital. Entonces, lo que tenía antes de invertir en la empresa correspondería a lo que tenía en vacaciones y a lo que le había sobrado. ¿Ya? Entonces, para responder a esta pregunta sería los 2.400.000 ¿ya? Porque eso le quedaba, invirtió en la empresa, pero antes también tenía cierto... A ver, perdón, no. Dice, ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa? Ya, las vacaciones se la había gastado en el fondo. Entonces me interesa solamente esto. Eso. ¿Ya? Porque esta plata ya la tenía y la empresa todavía no gastaba este dinero. ¿Ya? Estos 3.600.000. Entonces todo esto corresponde a 6 millones. 6 millones. Entonces repito nuevamente, me preguntan ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa? Este dinero ya no lo tenía. La mitad no la tenía porque la tiene en una cuenta bancaria. La tiene ya... lo puso para ahorrar. Entonces, ¿qué tenía? La plata de las vacaciones ya se la gastó. Entonces él tenía solamente esto. Tenía 3.600.000 más los 2.400.000. Entonces sería 2.400.000 más 3.600.000. Bueno, eso ya el cálculo ya lo hicimos. Y eso es 6 millones. Ya, ahora me preguntan, ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de salir de vacaciones? Antes de salir de vacaciones. Es decir, antes de salir de vacaciones, ¿qué dinero tenía él? Él todavía no gastaba los 3.600.000, todavía le quedan estos 2.400.000 y todavía tenía el dinero de las vacaciones. Lo que no tenía era esto. ¿Ya? Entonces esto no lo estoy considerando, porque esto simplemente está en una cuenta bancaria. Lo que él tenía disponible era este lado de acá. Las vacaciones, los 3.600.000 y los 2.400.000. Entonces, todo el que voy a considerar finalmente va a ser esto. Entonces, ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de salir de vacaciones? En el fondo es todo esto que está acá. Toda esta mitad. Ese va a ser mi 100%. Y eso va a ser lo que ando buscando. Entonces, acá vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer lo siguiente, el monto y el porcentaje. Aquí tienen que estar concentrados. Si lo entendieron antes, algo, pueden pausar el video y volver atrás, pero repito nuevamente. Ya respondimos la primera pregunta, pero la segunda dice, ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de salir de vacaciones? Entonces, tenemos que ir en el orden que dice acá. Primero él tenía un dinero que lo ahorró en una cuenta bancaria, esa plata no me interesa. Él tenía todo esto disponible. Tenía vacaciones, que todavía no lo gastaba. Él gastó un 25% en vacaciones, pero antes todavía lo tenía. Tenía también esos 3.600.000 de la empresa y también tenía los 2.400.000 que le sobraron. Entonces, ese va a ser el dinero que él tenía en el fondo. Eso va a ser mi 100%. Entonces, para responder a eso, ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de salir de vacaciones? Todo esto. Eso es lo que me interesa. Necesito saber el 100%. ¿Por qué esto no? Porque esto ya está en la cuenta bancaria y lo ahorró simplemente. Entonces no me interesa. No sé cuánto es esto. Ese va a ser mi 100%. Pero lo que sí sé es que tengo esto.
ese monto yo sé cuánto es, que son 6 millones. 6 millones. Ahora, ¿qué porcentaje corresponde a esto? Si este cuadro de acá corresponde a mi 100%, que es el dinero que él tenía disponible, porque esto ya lo ahorró, este vendría siendo mi 100%, ¿ya? Esto es el 25%. Entonces, estos 6 millones corresponde al 100% menos esto, ¿ya? Menos el 25%, y esto sería un 75%. Esto, esos 6 millones corresponde al 75%. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? Lo mismo, ¿cierto? Multiplicamos cruzados, serían 6 millones por 100 dividido 75. Y eso nos da 8 millones. Ya, entonces la B. Por lo tanto, entonces el dinero que tenía Felipe antes de salir de vacaciones son 8 millones. De hecho, es fácil como confundirse acá en las preguntas, porque uno puede considerar acá todo, pero es más que nada los dineros que él tenía, porque el otro ya en el fondo lo invirtió. Ya se me hubiese preguntado cuánto tenía al inicio. No, porque esto simplemente lo ahorró. Entonces yo considero esto como mi 100%. Bien, chiquillos, si se dan cuenta el video es bastante largo. Generalmente los problemas involucran harto tiempo, pero la idea es que todos estos cuadritos que uno hace y distintas estrategias, ustedes puedan ocuparlos para poder llegar a la respuesta. Puede ser que hayan llegado de otra forma, pero si llegan a la respuesta es lo importante. Bien, con esto finalizamos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente semana. Adiós.